En 2025 comienza un nuevo ciclo espiritual que trae consigo una urgencia nunca antes vista. Las revelaciones divinas se están intensificando a un ritmo alarmante y es esencial que seamos conscientes de la magnitud de los acontecimientos que se avecinan. Los mensajes de Dios, transmitidos a través de María, los santos y las Escrituras, son más claros y urgentes que nunca. El mundo está siendo llamado a una profunda preparación espiritual, como una advertencia de que tiempos de grandes desafíos están por suceder. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. El impacto global de estas revelaciones será inmenso. La Tierra, que ya está experimentando importantes transformaciones, verá sus límites puestos a prueba. El miedo, a menudo visto como algo negativo, sirve como señal divina de que algo grande y transformador está por suceder. El objetivo de Dios, con esta intensificación de mensajes, es alertarnos para que juntos podamos afrontar los tiempos venideros con fe, preparación y unidad. Este no es un momento de desesperación, sino de acción consciente y alineación con los planes divinos. El año 2025 se presenta como un hito, y el llamado es claro. Es hora de prepararnos, de mirar al futuro con ojos de fe y sabiduría. Las revelaciones están aquí para guiarnos, para que podamos atravesar este periodo turbulento con confianza en nuestra espiritualidad y protección divina. Este es un llamado urgente, ya que ahora es el momento de prepararnos espiritualmente. El miedo, a menudo considerado un sentimiento negativo, adquiere una dimensión mucho más profunda en los últimos tiempos que vivimos. En el contexto actual y en las revelaciones de Dios, el miedo no es un simple reflejo de inseguridad, sino una señal divina, una clara advertencia que se está dando a la humanidad. Él no debe paralizarnos, sino despertarnos. En 2025, este sentimiento de miedo no es solo una reacción emocional, sino una manifestación espiritual de que estamos al borde de cambios profundos y significativos en el mundo. Según mensajes espirituales, Dios usa el miedo para llamar nuestra atención, invitándonos a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestra preparación para tiempos difíciles. Nos desafía a mirar la realidad de manera más amplia, a darnos cuenta de las transformaciones que están sucediendo en el mundo y de la urgente necesidad de prepararnos espiritual y físicamente para los acontecimientos que se avecinan. No es solo el miedo a lo desconocido o a las circunstancias externas, sino el miedo a no estar preparado para afrontar lo que viene después. El miedo, entonces, se convierte en una herramienta de crecimiento, una forma de tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo del poder que tenemos para fortalecernos en la fe. La preparación espiritual es una de las mayores necesidades de los últimos tiempos, porque sin ella nos volvemos aún más susceptibles a los miedos que surgen. El temor a Dios no es lo mismo que el temor humano. Dios nos llama a tener el temor de Dios, que es reverencia, respeto y conciencia de su grandeza y soberanía sobre todas las cosas. Cuando tememos a Dios, es más probable que busquemos su guía y protección. La preparación espiritual implica fortalecer nuestra conexión con Él a través de la oración constante, la meditación en las Escrituras y el cumplimiento de los mandamientos. Al hacer esto, nos volvemos más resilientes, más seguros, y estamos capacitados para enfrentar los desafíos con valentía y serenidad. Pero la preparación no es solo espiritual,
El miedo también nos recuerda la importancia de estar preparados físicamente para afrontar lo que está por venir. Las señales de cambio climático, catástrofes naturales, conflictos geopolíticos y otras transformaciones que estamos presenciando apuntan a la necesidad de tomar medidas prácticas en nuestras vidas. Dios nos llama a ser sabios, a usar la inteligencia que Él nos ha dado para protegernos, no solo espiritualmente, sino también prácticamente. Esto incluye garantizar que tengamos los recursos que necesitamos para superar tiempos difíciles, como agua, alimentos y otros artículos esenciales, además de estar preparados para las dificultades de salud y seguridad. En otras palabras, el miedo nos enseña que debemos estar atentos no solo a las necesidades espirituales, sino también a las físicas. Un ser humano que está en paz espiritual, pero que no está preparado físicamente, será vulnerable. La verdadera preparación es aquella que abarca todos los aspectos de nuestra vida, nuestra fe en Dios, pero también nuestra capacidad de actuar con discernimiento, anticipar las dificultades y tomar las medidas necesarias para proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos. El temor a Dios, por lo tanto, nos motiva a ser responsables, a estar vigilantes y a tomar acciones que estén alineadas con la sabiduría divina. Además, el miedo divino sirve para mostrarnos cuánto nos necesitamos unos a otros. En tiempos de miedo y crisis, es la comunidad de fe la que nos sostiene. El miedo nos enseña humildad, a reconocer que no somos invencibles por nosotros mismos. Nos necesitamos unos a otros y esta unidad es vital. Dios nos recuerda que somos parte de un solo cuerpo, y cuando un miembro sufre, todos sufren, y cuando un miembro se fortalece, todos se fortalecen. El miedo, entonces, nos invita a fortalecer nuestros vínculos con la comunidad, a apoyarnos unos a otros y a trabajar juntos para sobrevivir y prosperar en tiempos difíciles. El concepto de miedo como advertencia divina también está vinculado a la necesidad de discernimiento. En los últimos tiempos, es fácil dejarse guiar por nuestros propios instintos de supervivencia o la ansiedad del momento. Sin embargo, Dios nos pide que discernamos su voz en medio del miedo. Él nos llama a buscar su guía y dirección cuando sentimos miedo. No debemos dejar que el miedo nos domine, sino usarlo como un recordatorio constante de que dependemos de su misericordia, su protección y su sabiduría. Nos invita a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias que nos rodean parecen amenazantes. El miedo, entonces, se convierte en un medio de acercamiento, una oportunidad para profundizar nuestra fe y confianza en Dios. Finalmente, es importante entender que, aunque el miedo es una señal de advertencia, no es algo que deba temerse de manera paralizante. El miedo en su esencia divina es un mensaje de esperanza, ya que es un llamado a prepararnos, fortalecernos y unirnos con Dios y con los demás. Nos hace despertar a la realidad de que el mundo está cambiando, pero también nos recuerda que no estamos solos en este proceso. Dios está con nosotros y su misericordia nos guía a través del miedo y la adversidad. El verdadero significado del miedo en los últimos tiempos es, por tanto, el llamado divino a despertar nuestra fe, nuestra acción y nuestra unidad para que podamos afrontar lo que nos espera con confianza y fortaleza. Las revelaciones de María, Madre de Jesús, son una de las fuentes de guía espiritual más profundas y significativas en los tiempos modernos. Su presencia e intercesión han sido una constante a lo largo de la historia de la Iglesia, y sus mensajes no solo son reconfortantes, sino también una clara advertencia para los tiempos difíciles que estamos a punto de afrontar. María se ha pronunciado en diferentes lugares del mundo, transmitiendo mensajes sobre la necesidad de estar preparados, de estar vigilantes y de permanecer fieles en medio de la adversidad.
Las revelaciones de María sobre el fin de los tiempos no son solo un eco de profecías pasadas, sino una invitación directa a despertar espiritualmente y estar atentos a las señales que indican la inminencia de grandes transformaciones. Desde las apariciones en Fátima hasta las más recientes en lugares como Medjugorje, los mensajes de María se han alineado con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Ha hablado de señales claras que nos dicen que estamos viviendo los últimos momentos de una era y que la humanidad está al borde de una gran purificación. Estas manifestaciones no son para causarnos miedo, sino para prepararnos, porque, según María, estamos en un momento crucial, donde nuestras elecciones y acciones espirituales tendrán consecuencias eternas. El primer y más importante mensaje de María es la urgencia de la conversión. La conversión no es solo un acto de cambio de conducta, sino una profunda transformación del corazón. María, en sus apariciones, ha enfatizado que el mundo necesita volver a Dios, que la humanidad necesita reconciliarse con Él antes de que se desarrollen los acontecimientos predichos en las Escrituras. Sin embargo, esta conversión no puede ser solo superficial. María nos llama a una conversión sincera, a un cambio radical de vida, donde depositemos nuestra plena confianza en Dios y sus promesas. El segundo signo importante de las revelaciones de María es la creciente presencia del mal en el mundo. En sus mensajes ha hablado de la intensificación de las fuerzas del mal, que serán más visibles y poderosas en los últimos tiempos. Estas fuerzas, manifestadas de diferentes maneras, en guerras, en injusticias sociales, en divisiones religiosas y políticas, son señales de que la humanidad está cada vez más separada de Dios. María nos ha advertido sobre la necesidad de permanecer firmes en la fe, ya que el mal buscará desviarnos de la verdad y de la luz divina. Nos recuerda que aunque el mal tiene poder momentáneo, la victoria final pertenece a Dios. Nuestra misión es resistir a estas fuerzas y permanecer vigilantes, sin ceder a las tentaciones que se presenten en cada momento. Las profecías de María también han revelado que el mundo pasará por una gran purificación. Esta purificación, según los mensajes, involucrará tanto a la naturaleza como a la sociedad humana. Los seres humanos, al alejarse de la voluntad de Dios, han afectado la creación de manera irreversible. Ahora, la naturaleza como forma de restauración y retorno al orden divino sufrirá procesos que traerán grandes cambios climáticos, desastres naturales y posiblemente un reordenamiento de la geografía mundial. María nos ha advertido sobre los signos que indican estas transformaciones, como la intensificación de fenómenos climáticos extremos, erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones. Sin embargo, ella nos llama a no desesperarnos, sino a buscar la protección de Dios y confiar en su misericordia, porque Él nunca abandonará a quienes buscan sinceramente su ayuda. La purificación que menciona María es también espiritual. En muchos de sus mensajes advierte sobre la necesidad de purificar nuestro corazón y nuestra vida antes de que se produzcan grandes acontecimientos. La humanidad se ha vuelto cada vez más indiferente a la moral y a las enseñanzas divinas y por tanto necesita pasar por un proceso de purificación. Esto no significa que todos experimentarán tribulaciones físicas o materiales, sino que habrá un llamado interno al arrepentimiento y al regreso a Dios. Quienes estén preparados espiritualmente, con el corazón vuelto hacia Él, serán guiados y protegidos, incluso en los momentos más difíciles. Otro aspecto crucial de las revelaciones de María sobre el fin de los tiempos es la importancia de la oración. En sus apariciones, María ha repetido insistentemente la llamada a la oración. La oración, según ella,
es el refugio más seguro en tiempos de crisis. Ella nos enseña que, a través de la oración, podemos conectarnos con Dios, fortalecer nuestra fe y pedir protección, guía y fortaleza para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos fortalece internamente para resistir las tribulaciones. En Fátima, por ejemplo, María nos pidió rezar el rosario todos los días, como una forma de buscar su intercesión y protección. Sabía que en tiempos de adversidad, la oración sería la clave de nuestra salvación. Además, María nos ha instado a vivir en unidad, tanto con Dios como con nuestros hermanos. El fin de los tiempos no es un tiempo de individualismo, sino de unidad. Ella nos llama a apoyarnos unos a otros, a formar una comunidad de fe donde la oración y el amor mutuo sean la base. En sus mensajes, María habla de la importancia de permanecer firmes en la fe y en la comunidad, ya que es en el apoyo mutuo donde encontraremos fuerza. No podemos afrontar el fin de los tiempos solos. Nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a permanecer vigilantes, firmes en la fe y llenos de esperanza. María también habla de la gran batalla espiritual que se avecina. Esta batalla no es solo contra las fuerzas materiales del mundo, sino contra las fuerzas espirituales del mal, que se manifiestan de muchas formas. Ella nos instruye a no temer, sino a fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. La victoria pertenecerá, sin duda, a los fieles que permanezcan vigilantes y atentos a los signos de Dios, resistiendo al mismo tiempo las tentaciones del mundo y las fuerzas de las tinieblas. Las revelaciones de María no son solo una advertencia, sino una invitación. Nos invita a prepararnos, a estar vigilantes, a convertir el corazón y a estar en constante oración. Nos recuerda que el fin de los tiempos no es algo que deba causarnos temor, sino un momento de transformación, purificación y renovación. La clave de la salvación está en nuestra preparación espiritual, nuestra fidelidad a Dios y nuestro compromiso con la oración y la vida comunitaria. Las señales están a nuestro alrededor, y María, nuestra Madre, continúa guiándonos con amor y sabiduría, ayudándonos a comprender que, a pesar de las tribulaciones, la victoria final será para quienes confían y permanecen firmes en Dios. El momento es ahora. La necesidad de vigilancia nunca ha sido más urgente. María nos llama a abrir los ojos, a ser luz en medio de las tinieblas y a confiar en Dios, que siempre estará con nosotros. El fin de los tiempos no es algo que debamos temer, sino algo que debemos vivir con fe, esperanza y confianza en su infinita misericordia. La batalla espiritual que está por venir y que se intensificará en 2025 es uno de los temas centrales de las revelaciones divinas para la humanidad. En diversos momentos, tanto en las Escrituras como en los mensajes transmitidos por María, se nos advierte sobre tiempos de tribulación y cómo el mundo se acercará a un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, cuyos efectos se sentirán globalmente. Esta batalla espiritual no es una lucha material, sino una guerra invisible que hace estragos en el corazón y la mente de cada ser humano, desafiándonos a elegir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad de Dios y las mentiras que nos rodean. A lo largo de este año 2025, las fuerzas espirituales que han estado trabajando en las sombras se harán más evidentes y la lucha será más palpable que nunca. La intensificación de esta batalla espiritual es una consecuencia directa de la separación de la humanidad de Dios. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha sido un campo de batalla entre estas dos fuerzas antagónicas. El mal, representado por Satanás y sus seguidores, siempre ha trabajado para desviar a las personas del camino de la verdad, engañarlas y alejarlas de Dios.
En 2025, las revelaciones de María nos alertan sobre un momento crítico, donde estas fuerzas del mal buscarán avanzar de manera más agresiva, tratando de erosionar los cimientos de la fe y la moral que sostienen a la sociedad. El mal se manifestará de muchas maneras en los próximos años. Será mediante intentos de desestabilizar las instituciones de la Iglesia, debilitar la fe de la gente y sembrar discordia y división entre hermanos. La sociedad, ya inmersa en muchos desafíos y crisis, verá surgir más formas de manipulación y control. En los campos de la política, la economía y la cultura, las fuerzas del mal se infiltran, creando una atmósfera de caos, inseguridad y miedo. María, en sus mensajes, nos ha advertido que las tribulaciones espirituales serán tan grandes como las materiales. El mismo sistema que sustenta la vida humana será cuestionado y desafiado, tratando de convencer a la humanidad de que confíe en dioses falsos e ideologías vacías. La batalla espiritual también se refleja en la lucha entre la verdad y la mentira. La verdad de Dios, tal como se revela en las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, será atacada vigorosamente. La verdad sobre la moralidad, la vida, el amor y la familia será distorsionada y las mentiras tomarán formas seductoras disfrazadas de libertad o progreso. María ha advertido sobre el surgimiento de falsas ideologías que buscarán distanciar a las personas de Dios y hacerles creer que la verdad absoluta no existe. La relativización de los valores espirituales será una de las principales estrategias del mal. Esto se manifestará en todos los aspectos de la sociedad, desde la distorsión de la verdad religiosa hasta la transformación de los principios éticos que rigen el comportamiento humano. La batalla se librará en las mentes y los corazones de cada individuo, lo que llevará a muchos a la confusión, la desesperación y la incredulidad. Además, la batalla espiritual se intensificará mediante la persecución de los cristianos. Los mensajes de María han advertido repetidamente sobre la creciente hostilidad hacia los seguidores de Cristo. En muchos lugares, el cristianismo será atacado directamente y los cristianos serán perseguidos por su fe. En otros, el ataque será más sutil, mediante la imposición de nuevas leyes que buscan silenciar la voz de la Iglesia y socavar la libertad religiosa. Esta persecución espiritual, que puede manifestarse visible e incluso físicamente, será un intento de las fuerzas del mal de destruir la luz de la Iglesia y apagar la llama de la fe en Cristo. Sin embargo, como nos enseña María, este sufrimiento no será en vano. Aquellos que permanezcan fieles a Dios, incluso ante la adversidad, serán recompensados por su gracia y protección. La resistencia a esta batalla espiritual requerirá de nuestra parte una vigilancia constante. En tiempos de dificultad, es natural que los cristianos se sientan tentados a ceder al desánimo o a la duda. Sin embargo, María nos enseña a mantener nuestra fe firme e inquebrantable. Nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos y que en tiempos de crisis, Él está más cerca que nunca, listo para darnos fuerzas y guiarnos a través de la oscuridad. Nuestra misión es resistir el mal con valentía, mantener nuestra oración constante y nuestra confianza en Dios intacta. La oración, especialmente el rezo del rosario como nos pide María, es una de las armas más poderosas en la batalla espiritual que estamos a punto de afrontar. Cuando oramos sinceramente, confiamos en Dios y abrimos nuestro corazón a su intervención, nos fortalecemos espiritualmente y nos volvemos más capaces de resistir las tentaciones del maligno. Además, la guerra espiritual requiere un compromiso renovado con la vida sacramental. La Eucaristía y la confesión serán fuentes esenciales de fortaleza durante este período de lucha espiritual. La Eucaristía, como fuente de vida y alimento espiritual,
nos fortalece para afrontar las dificultades y nos mantiene unidos a Cristo. La confesión, a su vez, es el medio por el cual podemos purificar nuestra alma y renovar nuestra alianza con Dios, liberándonos de las malas influencias y preparándonos para los desafíos espirituales que tenemos por delante. En 2025 será necesario un esfuerzo colectivo para afrontar esta batalla espiritual. El mal no solo se combate individualmente, sino también comunitariamente. María nos llama a orar unos por otros, a apoyarnos unos a otros en tiempos de dificultad y a trabajar juntos para preservar la fe y la moral cristiana. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, será un refugio seguro en tiempos de crisis. Aquellos que se alejan de la comunidad de fe serán más vulnerables a las malas tentaciones. La fuerza espiritual de la Iglesia, unida en la oración, podrá resistir el ataque de las fuerzas de las tinieblas y hacer que la luz de Cristo siga brillando incluso en los momentos más oscuros. Es importante entender que a pesar de la intensidad de la batalla espiritual, no estamos solos. Dios, en su infinita misericordia, envía a sus ángeles y santos para ayudarnos a luchar. El arcángel Miguel, defensor de la fe, estará presente para protegernos y guiarnos en nuestra lucha contra el mal. María, nuestra Madre, intercederá por todos nosotros, ofreciéndonos su ayuda y apoyo maternal en cada paso del camino. La batalla espiritual, aunque intensa, no es una batalla perdida. Dios ya ganó y la victoria será para todos los que permanezcan fieles. Finalmente, es necesario entender que la lucha espiritual que enfrentaremos en 2025 no se trata solo de la supervivencia física, sino de la preservación de nuestra alma. Las fuerzas del mal intentarán alejarnos de Dios, intentando seducirnos con promesas de placer y felicidad temporales. Pero la verdadera victoria es la victoria sobre el pecado y la muerte, y esta victoria solo se logrará mediante la fidelidad a Cristo. La batalla espiritual que estamos por vivir será una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para unirnos más profundamente a Dios y ser testigos de su gloria, incluso en las tribulaciones. La lucha será difícil, pero la victoria será eterna. La oración será, sin duda, la mayor herramienta que tengamos a nuestra disposición para afrontar los desafíos que nos deparará el 2025. En tiempos de crisis, la oración se convierte no solo en un refugio espiritual, sino en una fuerza poderosa que nos conecta con Dios, nos da dirección y nos fortalece en nuestro camino de fe. Las pruebas y tribulaciones que estamos a punto de afrontar requieren más que resistencia física o habilidades humanas. Requieren una conexión profunda con lo divino, y es a través de la oración que encontramos este acceso. En medio del caos que se aproxima, la oración será nuestro escudo, nuestro faro de luz y nuestra fuente de renovación espiritual. La oración es una práctica que va más allá del simple acto de pedir ayuda. Nos pone en sintonía con la voluntad de Dios, permitiendo que nuestra mente y corazón se abran a sus respuestas, su paz y su consuelo. Durante las crisis, muchas veces nos invade la ansiedad, el miedo y la duda, pero es en la oración donde encontramos la calma necesaria para escuchar la voz de Dios. Como María nos ha enseñado a lo largo de las apariciones, la oración no es solo para expresar nuestras ansiedades, sino también para buscar la sabiduría divina y, sobre todo, para permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. En 2025, cuando las crisis espirituales, emocionales e incluso físicas se intensifiquen, la oración será la línea de defensa más eficaz contra los ataques del mal y las tentaciones que nos rodean. María, nuestra amorosa Madre e intercesora, ha enfatizado que la oración constante será el mayor refugio para todos los que buscan la protección divina.
En muchas de sus apariciones nos ha invitado a rezar el rosario todos los días, como forma de invocar la gracia y protección de Dios. El rosario es, sin duda, una de las oraciones más poderosas que tenemos, porque, al rezarlo, estamos contemplando los misterios de la vida de Cristo y buscando la intercesión de María para ayudarnos en nuestras luchas espirituales. María, en su infinita bondad, nunca nos dejará solos. Ha prometido a través de sus mensajes que estará al lado de todos los que se dirijan a ella en oración. Su papel como intercesora es vital para quienes buscan protección espiritual y física en tiempos difíciles. Cuando oramos, es como si abriéramos nuestra alma a la presencia de María, permitiéndole que nos envuelva en su protección materna. En varias apariciones, María demostró su capacidad de interceder por quienes la invocan, conduciéndolos al corazón de Cristo, donde encuentran paz y refugio. Ella, que es Madre de la Misericordia, conoce profundamente las dificultades del ser humano y está siempre dispuesta a ayudarnos a superar las tribulaciones. La oración, además de ser una forma de buscar la intercesión de María, también tiene el poder de transformarnos. Durante las crisis, es natural que nos sintamos desanimados o sin fuerzas para continuar. La oración, sin embargo, tiene el poder de renovar nuestra esperanza y coraje. Cuando acudimos a Dios en oración, podemos ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y darnos cuenta de que, a pesar de la lucha, Dios está con nosotros. Él no nos abandona, y la oración nos permite sentir más profundamente su presencia. En los momentos más oscuros, la oración nos recuerda que somos hijos amados de Dios y que Él nunca nos dejará desamparados. Pero la oración tiene también un aspecto comunitario. En 2025, mientras enfrentamos tiempos de tribulación, la oración comunitaria será una fuerza aún más poderosa. María nos llama a orar unos por otros, a apoyarnos unos a otros en la oración y a fortalecer nuestra unión como cuerpo de Cristo. La Iglesia, como comunidad de creyentes, será un refugio espiritual imprescindible. No podemos afrontar los desafíos solos. La unidad en la oración será fundamental para superar la adversidad. En muchos de sus mensajes, María nos recuerda que cuando nos reunimos en oración, el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Cuando oramos juntos, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también ayudamos a fortalecer la fe de los demás. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en las apariciones de Fátima, donde María nos pidió rezar el rosario como forma de obtener la paz y la protección de Dios. En Fátima, María nos pidió que oráramos no solo por nosotros mismos, sino por toda la humanidad. Nos recordó que cuando oramos por los demás, la gracia divina se extiende a toda la comunidad, trayendo sanación, consuelo y protección. En 2025, cuando el mundo esté en crisis, la oración por la paz, la conversión de los pecadores y la protección divina serán más vitales que nunca. La oración comunitaria será un faro de luz en medio de la oscuridad. María también nos ha enseñado en sus mensajes que la oración debe ser constante y perseverante. En tiempos de crisis, a menudo podemos sentir que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestras peticiones no son respondidas. Sin embargo, María nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La oración constante, la perseverancia en la fe, nos prepara para lo que está por venir. En 2025, seremos llamados a mantener una vida de oración constante, a no rendirnos, incluso cuando los desafíos parezcan insuperables. La perseverancia en la oración, como nos enseña María, será la clave de la victoria espiritual. En sus mensajes, María también nos enseña a orar con confianza. Muchas veces, en tiempos de crisis, podemos sentirnos tentados a dudar de Dios o cuestionar su voluntad. Sin embargo, la confianza en Dios es esencial para la oración.
Cuando oramos con confianza, reconocemos que Él es soberano, que su voluntad es perfecta y que nos ama profundamente. María, como nuestra madre, nos enseña a confiar plenamente en Dios. Ella nos llama a descansar en sus brazos, a confiar en su providencia y a creer que Él está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Además de ayudarnos espiritualmente, la oración también tiene un profundo poder de transformación personal. En tiempos de crisis, la oración no solo nos trae consuelo y protección, sino que también nos transforma de adentro hacia afuera. La oración nos ayuda a ver situaciones a través de los ojos de Dios, comprender su perspectiva sobre los desafíos que enfrentamos y fortalecer nuestra fe. Cuando oramos, permitimos que Dios obre en nosotros, purificándonos, transformándonos y preparándonos para tiempos de prueba. En 2025, la oración será nuestra mayor defensa contra los ataques espirituales y físicos que enfrentaremos. Será la clave de nuestra victoria espiritual, ya que nos mantendrá conectados con Dios, nos fortalecerá en nuestra fe y nos permitirá resistir el mal. María, en su intercesión maternal, estará con nosotros, guiándonos a través de las tormentas de la vida y acercándonos cada vez más a Cristo. Ella nos llama a ser fieles en la oración, a confiar en su protección y a perseverar hasta el fin. Cuando oramos con sinceridad, con el corazón abierto, somos transformados por la gracia divina y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos envolverá. En tiempos de crisis, la oración será nuestra mayor arma, nuestra mayor fuente de fortaleza y nuestra mayor esperanza. En tiempos de grandes tribulaciones y crisis espirituales intensificadas, como se espera en el año 2025, el papel de San Miguel Arcángel será más crucial que nunca. La batalla espiritual entre el bien y el mal, que se intensificará en los próximos años, requerirá de la intervención directa de seres espirituales de gran poder y autoridad, y San Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, se destacará como uno de los principales defensores de la humanidad en las batallas espirituales venideras. La figura de San Miguel es, sin duda, una de las más poderosas dentro de la tradición cristiana, siendo invocada en momentos de gran peligro y necesidad de protección divina. San Miguel Arcángel ha sido venerado durante siglos como guerrero celestial, defensor de la justicia divina y protector contra las fuerzas del mal. En los tiempos finales, vuestra misión se intensificará. Será un líder espiritual que con su espada flamígera y autoridad divina estará al frente de la batalla contra los demonios y las fuerzas de las tinieblas que intentarán desestabilizar a la humanidad y alejarla del camino de Dios. Como se describe en las Escrituras, San Miguel fue el arcángel que derrotó a Lucifer y sus ángeles rebeldes, expulsándolos del cielo y asegurando la victoria de Dios sobre el mal. Esta victoria, aunque ocurrió en el pasado, resuena en todos los tiempos, y especialmente ahora, en un tiempo de grandes tribulaciones, cuando el mal estará más presente. La intercesión de San Miguel será una fuerza protectora vital para todos los cristianos. San Miguel, en su papel de líder de las huestes celestiales, es el principal defensor de la Iglesia y de los fieles. En 2025 será llamado a actuar más activamente, ayudando en la lucha espiritual que enfrentará la Iglesia contra fuerzas externas e internas que buscarán debilitar la fe y destruir el testimonio cristiano. En los momentos en que la fe será más desafiada y la tentación de sucumbir al mal será más fuerte, San Miguel será quien se levantará para proteger a los fieles y guiar a quienes buscan refugio en la oración y la fe. Será un protector inmejorable para quienes busquen su ayuda en tiempos de adversidad, especialmente en tiempos de persecución religiosa y ataques espirituales. San Miguel Arcángel será la principal figura celestial a ser invocada en las batallas espirituales, en las que los cristianos deberán resistir las tentaciones, pruebas y trampas del enemigo.
Cuando el mal se manifieste más explícitamente, intentando corromper la mente y el corazón de las personas, San Miguel será enviado para protegernos y ayudarnos a mantener intacta nuestra pureza espiritual. El mal, en sus múltiples formas, intentará seducir a los fieles con falsas promesas, pero es San Miguel quien, con su espada de luz, cortará las ataduras del pecado y nos guiará a la verdadera libertad en Cristo. Será un defensor de la justicia y la verdad de Dios, combatiendo las fuerzas que buscan distorsionar la moral y la verdad divina. Además, San Miguel Arcángel también jugará un papel importante en las batallas espirituales individuales. Muchos creyentes, especialmente aquellos que estarán solos y en situaciones de gran presión espiritual, sentirán el peso de las tribulaciones y podrán verse tentados a caer en la desesperación. En este escenario, la intercesión de San Miguel será como una luz brillante en medio de la oscuridad, iluminando el camino de la verdad y la paz. Ayudará a los cristianos a resistir la tentación y a mantener su confianza en Dios, recordándoles que la batalla ya está ganada en la cruz y que la victoria final será para aquellos que perseveren en la fe. San Miguel también jugará un papel importante en la defensa contra las fuerzas del mal que actúan en el plano material. En tiempos de crisis, donde puede sobrevenir el caos en muchas partes del mundo, San Miguel será llamado a interceder por la protección de las familias, las comunidades e incluso las naciones. La guerra espiritual que se librará en 2025 no solo estará en los corazones y las mentes de las personas, sino también en las estructuras sociales, políticas y económicas. El arcángel Miguel será quien con su fuerza celestial protegerá las zonas más vulnerables y ayudará a restaurar el orden divino en el mundo. Intercederá por la paz en las familias, por las autoridades gubernamentales que buscan actuar según la voluntad de Dios, y por los fieles que corren el riesgo de ser contaminados por las malas ideologías que se difunden. En palabras de María, la intercesión de San Miguel será, de hecho, la respuesta divina a las fuerzas espirituales que se levantarán contra la humanidad. Como nos enseñó la Madre de Dios a lo largo de sus apariciones, el rosario y la invocación de San Miguel serán armas poderosas para todos aquellos que busquen protección y guía en tiempos de tribulación. María, en su infinita bondad, nos dice que la oración a San Miguel es fundamental para resistir los ataques espirituales y encontrar la paz interior incluso en tiempos de caos. Nos insta a no subestimar la importancia de su intervención, porque Él es el defensor de todos los que siguen a Cristo y buscan la ayuda de Dios. San Miguel Arcángel será también fuente de esperanza y confianza en los momentos más difíciles. La presencia y acción de San Miguel nos recordará que, por intensas que sean las batallas espirituales, Dios tiene el control de todo. Él es el Señor de los ejércitos celestiales y sus fuerzas son infinitamente superiores a las fuerzas de las tinieblas. Cuando nos entregamos a la oración e invocamos a San Miguel, nos estamos colocando bajo la protección de Dios, sabiendo que Él nos guiará a la victoria, incluso en las situaciones más difíciles. La confianza en San Miguel será un recordatorio constante de que, a pesar de la lucha, la victoria final es nuestra, porque pertenecemos a Dios. La importancia de San Miguel en 2025 será aún más evidente a medida que se intensifique la batalla espiritual. Será uno de los mayores aliados de los cristianos, ayudándonos a vencer las fuerzas del mal que intentarán destruirnos. La intercesión de San Miguel será necesaria en todos los aspectos de la vida, desde las pequeñas tentaciones cotidianas hasta los grandes momentos de crisis. Tu presencia nos dará fuerza para enfrentar la adversidad, coraje para seguir luchando y paz para confiar en el plan divino. En 2025,
El papel de San Miguel Arcángel será el de un guardián poderoso y fiel, cuya presencia se sentirá con más intensidad que nunca. Tu misión será proteger, guiar e interceder por todos los fieles que buscan tu ayuda, manteniéndonos firmes en la fe y seguros bajo la protección divina. Será un signo de la victoria de Dios sobre el mal, y con su ayuda podremos afrontar los desafíos que vienen con confianza, valentía y esperanza, sabiendo que la batalla espiritual ya ha sido ganada por medio de Cristo. Los desastres naturales, que ya son una realidad en muchas partes del mundo, serán una de las señales más evidentes de los cambios que Dios está permitiendo para purificar el mundo en los tiempos del 2025 y más allá. Las profecías que se refieren a estos desastres no son solo advertencias de catástrofes inminentes, sino también mensajes de purificación y transformación. El mundo, que se ha desviado de los principios divinos, será desafiado por fuerzas de la naturaleza que servirán como una forma de llamar a la humanidad a regresar a la verdadera esencia de su creación y a la reconciliación con Dios. Como se describe en las Escrituras y los mensajes de María, los desastres naturales no son solo un reflejo de la destrucción física, sino también la necesidad urgente de un despertar espiritual colectivo. Desde las primeras revelaciones de María en Fátima, pasando por otros momentos históricos y hasta los mensajes más recientes, hemos recibido una advertencia constante sobre los signos de purificación que vendrían a través de los desastres naturales. María ha hablado en varias apariciones de que los hombres deben arrepentirse de sus pecados, de sus malas acciones, y buscar la paz con Dios. De lo contrario, los desastres serían una forma de corrección divina. Estos acontecimientos no son solo castigos, sino también oportunidades de reflexión y transformación. Dios, en su infinita misericordia, no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la conversión. Utiliza los desastres naturales como un llamado a la humanidad para que vuelva su corazón a Él. El impacto de estos desastres será profundo y de gran alcance. Los desastres naturales, como huracanes, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones y sequías extremas, serán cada vez más frecuentes e intensos. En 2025 se espera que estos acontecimientos sean más devastadores, no solo en términos de daños materiales, sino también en el sufrimiento humano y la transformación social que provocarán. Estas catástrofes no serán aisladas, sino que ocurrirán en varias partes del mundo, afectando a diferentes países y regiones al mismo tiempo, de una manera que no se puede ignorar. María, en sus apariciones más recientes, nos recuerda que la Tierra está sufriendo las consecuencias del pecado humano, y estos desastres son un reflejo de ello. La naturaleza, que fue dada por Dios como regalo a la humanidad, ahora se convierte en un medio por el cual Él nos llama a regresar a su camino. Los desastres naturales también tienen el potencial de reconfigurar el funcionamiento de las sociedades. A medida que se intensifiquen los fenómenos meteorológicos extremos, la infraestructura humana se verá gravemente afectada, lo que provocará pérdidas de vidas, desplazamientos de personas y un colapso temporal de las economías locales y globales. La escasez de alimentos y agua potable, el aumento de enfermedades por condiciones de vida insalubres y el caos generado por la falta de recursos esenciales serán un reflejo de los cambios radicales que Dios permitirá llevar a la humanidad a un punto de profunda reflexión. Estos eventos serán un llamado a reevaluar nuestras prioridades y comenzar a vivir de acuerdo con los principios divinos. Sin embargo, el mayor impacto de los desastres naturales será espiritual. El sufrimiento causado por estas catástrofes puede llevar a las personas a cuestionar su fe,
a rebelarse contra Dios, o por el contrario, a acudir a Él en busca de consuelo y respuestas. Aquí radica la oportunidad de crecimiento espiritual. La fe será probada, y para aquellos que se mantengan firmes habrá una cosecha abundante de gracia. El sufrimiento humano, combinado con la pasión de Cristo, puede convertirse en fuente de purificación y de acercamiento al Creador. Estos acontecimientos catastróficos nos recordarán nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios, llevándonos a una postura más humilde y sumisa a su voluntad. Una de las profecías más llamativas relacionadas con los desastres naturales es que la humanidad enfrentará una purificación global, un evento que traerá la limpieza de muchas de las corrupciones que han dominado el mundo durante siglos. Esta purificación será tanto física como espiritual. Dios, en su misericordia, permitirá que la humanidad pase por este proceso para purificar no solo la tierra, sino también los corazones y las mentes de las personas. La naturaleza, que fue corrompida por la maldad humana, será restaurada y con ella las almas humanas que buscan la reconciliación con Dios. La purificación espiritual, que vendrá a través de los desastres naturales, será una oportunidad para empezar de nuevo, para limpiar el corazón del pecado y volver a la comunión con Dios. Además, las profecías hablan de la intensificación de las señales de la naturaleza, que comenzará a dar señales claras de que algo se acerca. Muchos fenómenos naturales, como las tormentas y los cambios en los patrones climáticos, serán más fuertes y más impredecibles, como forma de advertirnos sobre la proximidad de eventos importantes. Estas señales, aunque atemorizantes, no deben hacernos temer, sino llamarnos a la acción. La preparación espiritual será fundamental para afrontar lo que vendrá. La oración, el arrepentimiento, la conversión y la búsqueda constante de la voluntad de Dios nos darán la fuerza necesaria para afrontar los momentos difíciles con valentía y esperanza. Los desastres naturales también serán una prueba de nuestra responsabilidad como administradores de la creación de Dios. Nuestra actitud hacia la naturaleza se pondrá a prueba. La forma en que tratemos el medio ambiente y los recursos naturales que Dios nos ha dado tendrá un impacto directo en los eventos que ocurran. Dios nos confió la tierra y nos pidió que la cuidáramos, pero a lo largo de los siglos la humanidad ha abusado de los recursos naturales y faltado el respeto al equilibrio de la creación. Ahora vemos las consecuencias de este abandono manifestándose de manera dramática. Los desastres naturales son un reflejo de la respuesta de la naturaleza al pecado humano. Sin embargo, esta no es una sentencia irreversible, sino una oportunidad de cambio. La humanidad tiene la capacidad de arrepentirse y comenzar a tratar la creación con responsabilidad, buscando restablecer el equilibrio perdido. La purificación que traerán los desastres naturales será una oportunidad para la reconstrucción. En muchas de las profecías vemos que después de la purificación habrá una renovación, una nueva era de paz y cercanía a Dios. El sufrimiento y las dificultades no serán en vano, sino que servirán para construir un mundo más justo, más humano y más conectado con los principios de Dios. Aquellos que permanezcan fieles a Él, que se arrepientan sinceramente de sus pecados y busquen la conversión, encontrarán gracia y protección divina. La victoria final será para aquellos que a través de la oración y la penitencia logren permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios es justo, pero también lleno de misericordia. Por lo tanto, los desastres naturales no son solo un castigo, sino una oportunidad divina para que la humanidad se reconcilie con Dios y restablezca el equilibrio perdido. Son signos del amor de Dios,
que quiere que todos regresen a Él. En el año 2025, las profecías nos recuerdan que estamos en un tiempo de transición, donde las dificultades serán grandes, pero también donde se ofrecerá la posibilidad de renovación y salvación a todos los que se arrepientan y se vuelvan a Dios. La purificación traerá no solo dolor y sufrimiento, sino también la promesa de un mundo nuevo, más alineado con los planes divinos, donde prevalecerán la paz, la justicia y la verdad. En los tiempos difíciles que se avecinan en 2025, la preparación espiritual y física será una necesidad urgente para todos los que busquen sobrevivir, superar y prosperar en las tribulaciones venideras. La combinación de estas dos formas de preparación será fundamental para afrontar los desafíos espirituales, emocionales y físicos que la humanidad tendrá que soportar. El llamado a estar preparados no es solo una cuestión de supervivencia, sino de resiliencia, fe y confianza en Dios. Las crisis, ya sean espirituales o materiales, nos desafiarán de maneras que nunca imaginamos. Por eso necesitamos estar firmemente establecidos tanto en nuestra fe como en nuestra salud física, ya que ambas son interdependientes y vitales. Preparación espiritual, la base para afrontar tiempos de tribulación. En primer lugar, la preparación espiritual debe ser la prioridad de todos los cristianos. Cuando los desastres naturales, las persecuciones y las pruebas golpeen a la humanidad, será nuestra fe la que nos mantendrá firmes. La oración será nuestro mayor aliado, nuestra fuente de fuerza inquebrantable. Es fundamental que nos dediquemos a una vida de oración diaria, que nos permita buscar constantemente la presencia de Dios y su sabiduría. María, en sus mensajes, nos recuerda la importancia de la oración constante, en particular el rosario, que, según afirmó, es un arma poderosa contra el mal y las tentaciones. Cuando acudimos a Dios en oración, encontramos paz en medio de la agitación, fuerza para resistir el pecado y la tentación, y coraje para enfrentar lo que nos espera. Además de la oración, la meditación de las Escrituras será una práctica imprescindible. La palabra de Dios es viva y eficaz, y nos dará la comprensión que necesitamos para afrontar las crisis que estamos a punto de afrontar. Meditar las Escrituras nos ayuda a percibir los signos de los tiempos y a comprender el papel que debemos desempeñar en el plan divino. Leer la Biblia diariamente, aunque sea por unos minutos, fortalece nuestra espiritualidad y nos mantiene alineados con la voluntad de Dios. En tiempos de tribulación, las palabras de Jesús, las enseñanzas de los profetas y las palabras de María nos guiarán y mantendrán firmes en nuestra fe. La preparación espiritual también implica un compromiso con la santidad. No podemos esperar afrontar tiempos difíciles sin una vida moral sólida. Esto significa que debemos practicar el arrepentimiento continuo, confesar nuestros pecados y buscar la reconciliación con Dios. La confesión será un sacramento vital en los últimos tiempos, ya que nos permite purificar nuestra alma y renovar nuestro compromiso con Dios. La Eucaristía, a su vez, será el alimento espiritual que nos sustentará. La participación regular en la misa y la recepción de la comunión son prácticas esenciales para mantener fuerte nuestra fe, porque al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos unimos más profundamente a Él y nos hacemos más fuertes para enfrentar cualquier adversidad. Además, la vigilancia será parte fundamental de la preparación espiritual. Jesús nos advirtió en varias ocasiones que estemos atentos, ya que no sabemos el momento exacto en el que Él vendrá ni cuándo se intensificarán los tiempos de la tribulación. La vigilancia espiritual implica estar atentos a los signos de los tiempos, pero también mantener una postura constante de oración, meditación
y búsqueda de la santidad. No podemos permitir que las distracciones del mundo nos alejen de Dios. La vigilancia es la clave para estar siempre preparado para cualquier desafío que se presente. Preparación física, cuidando el cuerpo para enfrentar los retos. Si bien la preparación espiritual es la prioridad, la preparación física también es esencial. Vivimos en un mundo donde la salud física está directamente relacionada con nuestra capacidad para afrontar el estrés, el hambre, las enfermedades y otras dificultades materiales. Una buena salud física nos permite actuar con mayor eficacia, tomar decisiones más racionales y resistir presiones externas en tiempos difíciles. Esto no significa que debemos buscar solo el placer físico o la fortaleza corporal, sino que debemos ser administradores responsables de la salud que Dios nos ha dado, reconociendo que el cuidado de nuestro cuerpo es una responsabilidad que nos ha sido confiada. La preparación física comienza con una dieta equilibrada. En tiempos de crisis, la escasez de alimentos será una realidad en muchas partes del mundo, y ello requerirá que sepamos alimentarnos adecuadamente con los recursos disponibles. Una dieta rica en nutrientes esenciales, con énfasis en alimentos naturales y saludables, ayudará a mantener su cuerpo fuerte y su mente despejada. Prepararse físicamente también significa prestar atención al tema de la hidratación. El agua es un recurso vital, especialmente en tiempos de escasez, y saber cómo gestionarla y conservarla será fundamental para la supervivencia. Quienes tengan el hábito de comer sanamente, comiendo alimentos frescos y naturales, estarán en mejores condiciones de resistir los efectos de un ambiente caótico. Además de la nutrición, el ejercicio físico también será una parte crucial de la preparación. Mantener su cuerpo activo y fuerte mediante el ejercicio regular ayudará a mejorar la resistencia física y el bienestar mental. El ejercicio no solo fortalece los músculos, sino que también mejora la función cardiovascular, aumenta la inmunidad y reduce el estrés. En tiempos de crisis, quienes mantienen un régimen de ejercicio podrán afrontar mejor las exigencias físicas y emocionales de la supervivencia. No se trata solo de tener un cuerpo fuerte, sino de mantener una mente disciplinada y resiliente, lo que nos ayudará a mantener la calma, la concentración y la preparación para los desafíos que tenemos por delante. Otro aspecto de la preparación física implica la creación de reservas. Esto puede incluir el almacenamiento de alimentos, agua y otros recursos esenciales para garantizar la supervivencia en caso de escasez. Si bien la preparación espiritual es de suma importancia, también debemos ser pragmáticos y hacer nuestra parte para estar preparados físicamente. Tener un plan de contingencia para emergencias, como almacenar alimentos y aprender habilidades prácticas como cazar, pescar o cultivar un huerto, puede ser crucial cuando los sistemas de distribución de recursos colapsan. La capacidad de sobrevivir de manera autosuficiente será un activo importante en tiempos difíciles. Preparación espiritual y física en armonía. La verdadera preparación para tiempos difíciles proviene no de un solo aspecto de la vida, sino de la combinación armoniosa de preparación espiritual y física. Un cuerpo fuerte sin un alma fuerte no es suficiente. Del mismo modo que un alma fuerte sin un cuerpo sano puede verse limitada en su capacidad para resistir los desafíos materiales. Por ello, nuestra preparación debe ser holística, cuidando tanto el espíritu como el cuerpo, ya que ambos son interdependientes. La oración y los sacramentos fortalecerán nuestro espíritu, dándonos paz y valor para afrontar cualquier tribulación. La preparación física, por otra parte, nos permitirá afrontar mejor las dificultades materiales y nos ayudará a actuar con sabiduría y discernimiento en situaciones difíciles.
Cuando unimos estos dos aspectos, realmente nos estamos preparando para afrontar los tiempos de crisis con confianza y con la gracia de Dios. Vigilancia y perseverancia como elementos cruciales. En medio de esta preparación, la vigilancia y la perseverancia son esenciales. Debemos estar constantemente alerta a las señales de Dios y dispuestos a seguir su guía, ya sea en asuntos espirituales o en prácticas físicas. La perseverancia será la clave para no sucumbir a la tentación de la desesperación o a la tentación de tomar el camino fácil. En tiempos de prueba, es nuestra perseverancia en mantener la fe y seguir la guía divina lo que nos dará la victoria. En 2025, la preparación espiritual y física será la que nos permita sobrellevar los momentos difíciles con fortaleza, fe y confianza. La oración constante y la vigilancia espiritual nos mantendrán unidos a Dios, mientras que la preparación física nos dará los medios para afrontar las dificultades materiales. Juntos, estos elementos nos prepararán para afrontar lo que se nos presente, siempre confiados en que con la ayuda de Dios superaremos cualquier obstáculo. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre, Señor, de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.